Susy Villarreal está con nosotros esta mañana para que nos diga cómo liberarnos de las culpas este 2023. Somos una sociedad que carga muchas culpas, Susy. Bienvenida, muy buenos días. Muchísimas gracias, feliz año. Buenos días. Me gustó verlos. Por mi gran culpa. ¿Cómo nos liberamos? Híjole, primero aceptándola, primero sabiendo que es una emoción como todas y que es como la alegría, como todas. Y que esta necesitamos como conocer las entrañas. Ya. Cuando nosotros la aceptamos, la empezamos a abrazar, empezamos a saber de qué se trata, por qué es. Ahora, las emociones siempre nos van a dar información, siempre, Azu. Entonces, es como empezar a saber para qué está la culpa conmigo, para qué me sirve tener la culpa en este momento, ¿sí? Dependiendo de la situación. O a lo mejor identificarla, porque muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta cuál es ese sentimiento. ¿Nos puedes explicar poquito cuál sería ese sentimiento de culpa? O a lo mejor qué cosas son las que me hacen sentir culpable, por ejemplo. Sí, fíjate que tiene que ver, por ejemplo, cuando en el pasado no hicimos algo o hicimos. Okay. Cuando en el presente estamos haciendo algo o no hacemos, o cuando en el futuro no vamos a hacer algo o vamos a hacer algo. Es un sentimiento que empieza así como que, bueno, ¿y si hago esto o no lo hago? Si en este momento lo siento o no lo siento. ¿Cuando dudas? Cuando dudas, empieza una confusión porque se mezcla mucho con las creencias, ¿sí? Como muchas emociones, como las emociones. Entonces, si de pronto es como, yo me siento culpable porque dejé a mi hija en la casa y yo me tuve que ir a trabajar, situaciones así, entonces empiezo a generar un montón de creencias y de pensamientos que me confunden y que entonces es como, híjole, o sea, lo que estoy haciendo está bien, está mal, porque es un pensamiento binario. Estamos acostumbrados o nos educaron a un pensamiento binario que tiene que ver con que está bien o mal, correcto o incorrecto, ¿sí? Susy, tengo una preguntota. ¿Y qué pasa si te vas al otro lado de la moneda, al otro extremo, y eres un bribonazo y no sientes culpa de nada? ¿Se puede? O sea, y haces de tu vida lo que quieres y eres bien atada, ya sabes, pero, o sea, mientras siempre y cuando no le hagas daño a los demás, si eres un bribonazo y no sientes culpa. Sí, bueno, lo que pasa es que de pronto, ¿sabes qué, Jorge? Que, por ejemplo, hay situaciones en las que me decía una paciente en estos días, oye, falleció mi mamá hace 3 días y me siento muy bien, ¿sí? Me siento tranquila, me siento en paz, pero socialmente traigo una carga fuertísima. Claro. Porque la gente me ve y entonces me empieza a decir, tú no, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿no querías te vale a tu mamá? Ajá, ¿no te importa? Claro. ¿Sí? Y entonces no es que me valga, no es que vaya por la vida como si nada, es que estoy saldada en cuentas con ella. Claro. O sea, no tengo ningún problema y lo puedo ver bien, ¿no? Entonces, hay personas que tienen cierto proceso en su vida, que han adquirido cierto nivel de conciencia, en donde de pronto tienen un duelo, tienen alguna ruptura, tienen alguna renuncia en el trabajo o lo que sea, y entonces no se sienten, no cargan con la emoción, ¿sí? Ahora, necesitamos aceptarla porque muchas veces sentimos culpa de sentir culpa, ¿sí? Y entonces no, yo no me debo de sentir culpable. Susy, parte de esa culpa, como dice Jorge, a lo mejor puedes hacer algo que para la sociedad esté mal, pero para ti no. La culpa tiene que ver con eso que nos dicta la sociedad, que tenemos que guiarnos por lo que se estipuló en ciertos cánones. Así es, así es. De hecho, la culpa, ¿para qué nos sirve? Para mantenernos en el modo niño. Para mantenernos como en el hijo, que necesito que alguien me disculpe, ¿sí? O sea, necesito que alguien, por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, la religión maneja la culpa, ¿no? Entonces es como no está bien lo que estás haciendo, hay alguien que te controla, ¿no? ¿Te tienes que ir a confesar? Exactamente, para disculparme, ¿no? Entonces, se nos hace muy natural vivir con la culpa porque es como, así te puedo echar la bronca a ti. Claro. Y no me hago cargo. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Empezar a hacerme cargo de lo que estoy viviendo. La culpa se gesta cuando no me queda claro qué te toca a ti y qué me toca a mí. En el momento en el que no me queda claro, empiezo a confundirme y empiezo a creer así como que no está bien hecho lo que estoy haciendo, no es el deber ser que tiene que ver con la sociedad, tengo todos los prejuicios puestos aquí, porque la culpa como tal es una emoción, que es una experiencia que necesitamos vivir, que necesitamos experimentar, no es hacerla a un lado, es experimentala. El hecho de decir está bien o mal ya tiene que ver con los juicios de la sociedad. O sea, eso no estuvo bien que lo dijeras, ¿no?
Entonces, esta es una invitación como para métete en la culpa, mete adentro qué información te está dando y sobre todo que te des cuenta para qué te sirve el hecho de no hacerte cargo o no hacerte responsable de lo que estás viviendo. Porque la culpa es como si estuviéramos en un cuadrito chiquito. Entonces de ahí ya no me muevo porque me siento culpable y ya. Pero si yo transformo esto en sentirme responsable o hacerme cargo de lo que estoy viviendo, entonces planteo soluciones. Entonces le doy un sentido a lo que me está pasando, ¿no? Entonces es importante decir que la culpa, al igual que el miedo, la vergüenza, pero la culpa, por ejemplo, tiene una frecuencia de 30 Hz. La vergüenza tiene una frecuencia de 20. Es la frecuencia más baja, ¿sí? No sabía que se medían frecuencias. Se miden en frecuencias y esto es comprobado, ¿no? Entonces, tiene la frecuencia, la más baja es la vergüenza, enseguida sigue la culpa. Entonces, sí necesitamos estar muy conscientes de que la culpa, igual que el miedo, que la vergüenza, no nos van a desarrollar, no nos van a ayudar a desarrollarnos, ¿no? O sea, y va a impedir nuestro crecimiento. Si tú quieres eso, está bien, pero elígelo desde la conciencia. No quiero avanzar, me quiero quedar aquí. Si tú lo eliges, está bien porque es tu vida y es tu experiencia y tú eliges qué hacer con ella. Tenemos mensajes del público, invitamos a nuestro auditorio, mande mensaje vía QR o comuníquese al 33 38 10 64 04. Y Daniela te pregunta, ¿cómo superar la culpa de no haber sido una buena pareja? Primero, las situaciones o los problemas de pareja tienen que ver con una relación buena o mala contigo misma, ¿sí? Es decir, habría que analizar qué tantas cosas no te has perdonado, ¿sí? No has abrazado de tu historia como para sentirte culpable. Hay muchas situaciones que llegas a hacer a lo largo del camino que no tienes idea cómo hacerlo diferente. Entonces, primero es voltear al pasado y voltear a decir, me perdono porque no sabía cómo hacerlo distinto, ¿sí? Entonces, en ese momento empieza mi transformación. Yo puedo voltear con el otro y decir, siento muchísimo lo que hice por esto y esto y esto, ¿no? Y quiero preguntarte si ella quiere, por ejemplo, arreglar la situación o algo, decir, ¿de qué manera puedo resarcir el daño? ¿De qué manera lo puedo hacer? Si me siento culpable, de pronto puedo plantearle a la otra persona qué puedo hacer, ¿no? Porque de pronto hay situaciones, no sé, infidelidad, en donde la persona que fue infiel quiere reparar esa situación, quiere está arrepentida y todo. Entonces la otra persona llega a utilizar el hacerlo sentir culpable al otro para tenerlo controlado, ¿sí? A lo largo de los años. Entonces, cuando la otra persona le dice, ok, dime qué puedo hacer para reparar el daño, entonces ya le estás devolviendo también la energía al otro para decir, ay, no, pues nada, entonces no tenemos nada que hacer, o en tal caso decir, sí, yo creo que puedes hacer esto y esto y esto para que yo me sienta más tranquila. Juan pregunta, mi madre falleció el 1 de enero, me siento culpable porque no pude pedirle perdón de algunas cosas. ¿Qué puedo hacer? Bien, Clau, creemos que necesitamos a los papás en carne y hueso para poder reparar los daños, ¿no? En realidad lo que tenemos que voltear a ver es al papá y a la mamá que tenemos adentro de nosotros. O sea, cómo los fuimos gestando acá adentro, qué esperábamos que nos dieran. Y no es que nuestros papás, por ejemplo, no nos quieran, es que no nos quieren como esperamos que nos quieran, porque esas son las expectativas que tengo. Entonces, con quien tiene que hablar, vamos a la misma, siempre volvemos hacia nosotros, es con él mismo y perdonarse a sí mismo. Y esta relación que tiene con papá y con mamá, y lo invitaría a paternalizarse, es decir, que se convierta en el papá que busca y en la mamá que busca para sí mismo. No importa que no esté ya mamá en vida, ¿no? O papá. Eso sí te pregunta Anónimo. Tengo ya medio año sin trabajar y me está costando trabajo socializar. Me da pánico y me siento mal porque mi pareja no quiere que trabaje, que para que descanse. Pero yo me siento inútil y culpable. ¿Porque él no quiere trabajar? No, él porque sí la quiere. pareja La no pareja quiere ya que no trabaje. quiere. A lo mejor ya se jubiló. No sabemos el contexto en general. Pues, Ajá, pero... sí, faltan como muchos datos, porque si de repente lo escucho así de forma muy general, es como mi pareja no quiere que yo trabaje. Es como, que yo trabaje, es como le estoy aventando la responsabilidad a alguien más de algo que yo quiero hacer, ¿no? De que algo que yo está en mí, no en ti, pues. Exactamente. Entonces, y me siento culpable, me siento inútil, pues vamos a la misma. No queda claro que te toca a ti y que me toca a mí, ¿no? Claro. O sea, empezar a hacerme cargo de mi vida y qué es lo que quiero decidir sobre ella.
Esta pregunta es muy interesante. Adri te pregunta, mi mamá no me habla desde hace 5 años. Ya le pedí perdón, traté de acercarme y ella no quiere saber absolutamente nada de mí, pero me siento tranquila. ¿Estoy bien? Hay una fórmula muy sencilla. Si yo me siento bien, está bien. Si me siento mal, está mal. Ok. ¿Sí? O sea, de pronto es hacer una revisión a conciencia y saber exactamente, yo ya hice lo que creía hacer de mi parte, yo ya pedí una disculpa o ya pregunté qué puedo hacer para que esto se solucione. Si la otra parte no quiere hacerlo, está en su derecho también de enojarse, de mantenerse ahí y de secuestrar la emoción, porque eso es lo que hacemos luego, ¿no? O sea, podemos tener la culpa, el miedo, como les digo, la ansiedad, la vergüenza, lo que sea, y la podemos tener, pero una cosa es abrazarla y otra cosa muy distinta es secuestrarla. Es cuando escuchamos que dicen, yo traigo un coraje con mi papá de toda la vida, ¿no? Entonces, no, pues está secuestradísima la emoción ahí, ¿no? Y las emociones son como visitas. Nada más nos visitan de vez en cuando. A veces son como esas visitas que de repente no queremos que lleguen, ¿sí? Y que de pronto es cómo la voy a lidiar. Así son las emociones, pero son temporales y van a pasar. Hay que entender que las emociones se hicieron para sentirlas, no para pensarlas ni para decidir sobre ellas. ¿Nos puedes repetir? Si me siento bien, estoy bien. Está bien. Si me siento mal, Está mal. Es correcto. Susi, un último consejo ya para concluir el tema para las personas que se sientan culpables, que bueno, se liberen. Que se acepten, que se amen, Clau, que busquen formas y vías para lograr esto, ¿no? Que vayan a terapia, que busquen forma como conferencias, podcast, que busquen la forma de liberar a esa emoción y no secuestrarla, no estar con ella. Pero primero es aceptarla en todos los términos, ¿no? Yo los invito a que me sigan en redes, Claro. como Claro. susivillarreal.consultoría, es importante eso, de susivillarreal.consultoría. Estamos en Instagram y en Facebook y bueno, pues cualquiera de estas dudas en consultoría y cursos también. Y si te sirve confesarte y quitarte un peso de encima, hazlo. Sí, La verdad. Adelante, sí, siempre. No, ya, ay, siempre. Gracias, Diosito. Así es, así Te es. queremos, Susi. Muchas Gracias, Jorge, igualmente. Gracias, Susi. Feliz gracias. año.